Ok, vamos con la Reforma Católica, hermano. ¿Cuál es la línea trazada por Isabel que siguió la Reforma Católica? Se trataba de un intento de reformar la vida y las costumbres eclesiásticas, de emplear la mejor erudición disponible para purificar la fe y fomentar la piedad personal, sí, pero sin apartarse nada de la ortodoxia. Esa era la reforma. En realidad se va a convertir más, como ya vimos en las primeras clases de este trimestre, una contrarreforma. ¿Quién fue el principal sistematizador de los argumentos católicos contra el protestantismo? ¿Y cuál es el episodio más famoso de él, hermano? Roberto Belardino. Uno de los episodios más famosos y polémicos fue el juicio de Galileo Galilei, pues él declaró herética la idea de que la Tierra se movía alrededor del Sol. Cuando eso dijo Galileo Galilei, Roberto Belardino dijo que ese era un hereje, que era un mentiroso, porque la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor. Y lo usaba, lo decía mejor dicho, basando la oración de José. Ya lo vimos eso en hermenéutica. Ese es un lenguaje, hermanos, de modismo que se usa en la Biblia. Pero no quiere decir que Dios creía o que Dios apoyaba de que la Tierra era el centro y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Bueno, de ahí se agarró Belardino para decir que Galileo Galilei era un hereje. Después se tuvo que tapar la boca, ¿verdad? Pero lo condenaron, en verdad, a Galileo Galilei por haber dicho eso. No sé si sabes eso. ¿Cuáles son las dos nuevas órdenes que empezaron a aparecer en distintas partes de Europa? La orden de las Carmelitas Descalzas, fundada por Santa Teresa, y la de los jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola. Y aclaro, los jesuitas hasta la fecha, el brazo más fuerte de la iglesia, más que los franciscanos probablemente, aunque son muy fuertes, más que los dominicos, que ya los vimos. Los jesuitas, hermano, son el brazo derecho de la iglesia y han sido un poder o una orden hasta que ha usado armas. Y hay cuestiones muy secretas ahí detrás de todo eso, ¿verdad? Entre los jesuitas en la Iglesia Católica. ¿Cuál es el propósito inicial de la orden de los jesuitas fundada por Ignacio de Loyola y a qué llegó a ser después? Bueno, ahí está, trabajar entre los turcos. En 1540 el Papa Juan Pablo III la aprobó. Ya no aprobaban ninguna orden, pero como dijo, esta va a ser muy buena o me voy a apoyar en ellos, la aprobó. Y como amenazaba el protestantismo, la Sociedad de Jesús fue el instrumento principal de la Iglesia Católica para hacerle frente al protestantismo. Al mismo tiempo siguieron con un interés misionero, pero en realidad más bien se cree que ellos fueron los que manejaron mayormente cuestiones de la Santa Inquisición y muchas cosas así de ese tipo, metiéndose entre los estados y entre los gobiernos. Y bueno, hasta la fecha sigue siendo eso muy fuerte. ¿Cuáles fueron las características de Juan Pablo, del Papa Pablo IV, que sucedió bajo su gobierno? Fue un hombre en extremo austero y hasta rígido. Bajo su gobierno los poderes de la Inquisición aumentaron hasta rayar en el terror. Imagínate. El índice de libros prohibidos proscribió algunas de las mejores literaturas católicas. A pesar de ellos limpió la curia. ¿Sí? La curia es la nunciatura, el liderazgo romano, pues. El punto de donde están los cardenales, el cónclave, podríamos decir hoy, la nunciatura, lo que en México sería la Cámara de Diputados o Senadores. Bueno, allá en el Vaticano, en la religión católica, esa curia, el liderazgo romano la limpió, lo purificó, vamos a llamarle así, entre comillas, y puso al Papa al frente de la reforma. Entonces eso fue algo muy, muy fuerte, que hizo dentro de lo malo muy bien Juan Pablo IV. ¿Cuáles son algunos de los decretos demasiado numerosos del Concilio de Trento que terminara en 1563? Hermano, este concilio es lo que hace que nazca la Iglesia Católica moderna. Antes de esto era una Iglesia Católica muy distinta a la que hoy en día conocemos. Reformó la Iglesia, los obispos tenían que vivir en su sede, prohibió el pluralismo, algunas de las cosas que habían juzgado Lutero y los reformadores, reguló las obligaciones del clero, seminarios de preparación para el ministerio, para capacitación, condenó las doctrinas protestantes, la Vulgata la hizo la Biblia oficial para que pudiera contrarrestar al protestantismo, según ellos, ¿no? La tradición tenía una autoridad tanta como las escrituras. Ellos fueron, el Concilio de Trento dijeron eso. Los sacramentos, dijeron, eran 7, el bautismo, la confesión o penitencia, la comunión o Eucaristía, la confirmación o primera comunión, la ordenación, las 5, las 6, el matrimonio, y el 7, la extrema unción, unción de enfermos que ya se van a morir.
Y bueno, ahí entra la misa de los muertos. Y también, hermanos, la justificación, dijeron ellos, lo más terrible, dependía de la gracia y las buenas obras del creyente, imagínate. Bueno, muchas de esas doctrinas hacen que hoy en día la Iglesia Católica moderna esté identificada con ese concilio de Trento, que es un concilio que se hizo para frenar los efectos de la Reforma, porque ya la Reforma había avanzado muchísimo. Bueno, la 18, hermanos, ¿qué es lo que marcó aquel concilio y cuál es el descubrimiento más importante que el catolicismo ha hecho en el siglo XX? Marcó el nacimiento, decíamos, de la Iglesia Católica moderna. Se han dado cuenta en estos tiempos que muchos de los elementos de la Reforma protestante rechazados en Trento tenían profundas raíces en la tradición cristiana bíblica. Por ahí que en Concilio Vaticano II dejaron de llamarnos protestantes, empezaron a llamarnos hermanos separados, porque dijeron, no estaban tan mal los protestantes. Y empezaron a ver las cosas de una óptica diferente. Pero bueno, ya el mal estaba hecho, ¿no? En ese aspecto. Seguimos ahorita con el protestantismo español.